Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos aprendiendo esta visión de la realidad y de la vida de un curso de milagros y en caso de que os guste, de que les guste, que les ayude a reprogramar su visión acerca del mundo y de ustedes mismos para así poder alcanzar los objetivos que se propongan en esta vida física y en la vida espiritual. En esta lección 265, lo que se llama "Lo único que veo en la mansedumbre es la mansedumbre de la creación". Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Es como decir, lo único que veo con los ojos de Cristo. Es decir, recordemos que tener la visión de Cristo es ver a las personas y a todo lo que nos rodea desde el amor, verlo en todo su potencial, ver la parte bondadosa. Cuando vemos a una persona que ha cometido un, entre comillas, pecado o un error, verla con ojos misericordiosos, con ojos de compasión y reconocer que esa persona se equivocó, pero que puede mejorar, que puede cambiar y que puede transformarse. Eso es ver con los ojos de Cristo. Y esto es una forma de decir exactamente lo mismo. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. De hecho, antes de leer el párrafo, lo voy a traer con un nuevo camino de espiritualidad que es súper válido y que yo también lo he puesto en práctica muchas veces, que se llama el método del Ho Oponopono, que es decir: lo siento, perdón, te amo, gracias. Que no sé si es en ese orden precisamente, pero yo siempre lo digo así: lo siento, perdón, te amo, gracias. Y es un método antiquísimo hawaiano de sanación energética a nivel cuántico. Y está, yo diría, prácticamente comprobado científicamente con un médico que trabajaba en Hawái, que era médico psiquiatra y trabajaba en un manicomio. Y él empezó a tratar a las personas más allá de sus historias familiares, que eran muy traumáticas y que los habían dejado con esas secuelas psicológicas. Los empezó a tratar simplemente nombrándolos en su consultorio, en esa clínica, y concentrándose en cada persona, en cada caso, imaginando la cara de esa persona y diciéndole: lo siento, perdón, te amo, gracias. Como pidiéndole perdón desde su energía cuántica y la energía de su linaje al linaje y a la energía cuántica que traía esa persona de traumas y demás, pidiéndole perdón por esas cosas que por ahí el linaje del médico anterior a él, sus abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, se relacionaron con alguno de esas personas de los linajes anteriores y que les hayan hecho de algún daño. Entonces él les pedía perdón: lo siento, perdón, les decía te amo y gracias. Y está el libro y está la comprobación de que ese médico sanó a un montón de personas que estaban en ese manicomio, que mucha gente de los manicomios, de ese manicomio, se curó. Y eso fue porque este médico vio con los ojos del Cristo a cada una de esas personas que uno podría decir están locos y pobrecitos, tienen vida física, pero su mente está en cualquier lado y ya no tienen solución y ya no tienen vuelta atrás. Este hombre los vio con toda su capacidad y con todo su potencial y les pidió perdón, el famoso perdón
del que habla Un Curso de Milagros y de lo que dice de que es el camino, primero para que después nosotros seamos perdonados y para que el mundo se transforme y despierten. Entonces este hombre lo hizo. Este hombre hizo todo con ese método. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Y por eso les digo, yo no les quiero decir ahora más, desde la lección de ayer no les quiero decir más esto de reprogramar la mente, pero yo cada vez que profundizo más en Un Curso de Milagros, yo me doy cuenta que es un libro de metafísica pura, que habla mucho de las leyes universales, nos trae un poco de metafísica, de las leyes universales, del Kybalión, de la Biblia y de estos métodos que están, por ejemplo, en Hawái y que uno podría decir no tiene ningún tipo de conexión con las personas que canalizaron Un Curso de Milagros. Y sin embargo es exactamente lo mismo el método del Ho'oponopono. Esto de decir lo siento, perdón, te amo, gracias, de mirar a una persona y decirle lo siento, perdón, te amo, gracias, esta es estar mirándolos con los ojos de Cristo. Por eso yo siento que este libro, Un Curso de Milagros, de algún modo es una especie de, no sé si de resumen, pero es una forma muy completa de lograr una evolución consciente. No estoy diciendo de que tenga toda la verdad, yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad en este momento para comprender, pero no sé si estamos a la altura de decir que todos nos podemos iluminar como lo hizo Jesús, como lo hizo Buda, como lo hizo, no sé, el maestro Saint Germain. Pero habla bastante de esos y se acerca bastante a ese nivel de comprensión que podemos alcanzar si le dedicamos un tiempo y podemos reflexionar sobre cada una de estas lecciones. Así que lo traigo a colación para que puedan ver esa relación. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de qué es el cuerpo en estas lecciones. Y por ahí uno puede pensar que las personas que físicamente están en este planeta y se han vuelto locas y están desestabilizadas a nivel mental, no se pueden sanar, y sí se pueden sanar. Porque están enfermas de la mente y la mente es la que crea la realidad. O sea que si hay una persona, solamente una persona que tenga esa capacidad de crear con su mente otra realidad y ver a esas personas que están desequilibradas mentalmente, verlas en todo su potencial, sanando o sanas, esas personas pueden cambiar y se pueden curar. Y es fabuloso, es como te vuela la cabeza pensar que tenemos ese poder para sanar mentalmente a otras personas diciendo 4 palabras: lo siento, perdón, te amo, gracias. En realidad son 5 porque te amo, 2. Es fabuloso. Entonces, lo que dice acá es: lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Párrafo 1. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. Qué feroces parecían, y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de en mi propia mente. Lo que estamos hablando. Hemos estado dormidos, no hemos comprendido el mundo y proyectamos sobre el mundo nuestros propios pecados. Al no reconocer la propia violencia que tenemos nosotros, proyectamos esa violencia en el afuera. Al no reconocer las guerras internas que tenemos dentro de nosotros, proyectamos esas guerras afuera. Al no reconocer las mentiras de nosotros mismos, proyectamos esas mentiras afuera y la gente que nos rodea nos miente. Al no reconocer en nosotros mismos la escasez y la falta de amor propio, la gente de afuera nos espeja eso. Entonces, dice: ciertamente no he comprendido al mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. Qué feroces parecían. Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía
se encontraba en el mundo en vez de en mi propia mente. Pensábamos o temíamos ciertas cosas del mundo y en realidad eso que pasaba en el mundo eran un espejo de lo que nosotros estábamos pensando. Dice, hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos. Pero mi mente es una con la de Dios, por lo tanto puedo percibir la mansedumbre de la creación. Dice, hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. ¿Qué estamos diciendo acá? Que hoy vemos con los ojos de Cristo y que en ese mundo que vemos no hay miedo. Y le estamos pidiendo a los demás que no permitan que mis aparentes pecados nublen la luz que refulge en el mundo. O sea, que si me ven pecando o no me ven perfecta, que no permitan que no lleguen a pensar de que todo es imperfecto o de que yo soy una porquería como persona. Porque en el fondo el mundo es una belleza, por más que yo haya cometido un error. Y lo digo conmigo, pero o sea, es aplicado a todas las personas. Que si, por ejemplo, vos estás del otro lado y una persona te traicionó, te mintió, que no pienses que el mundo es una basura porque hubo una persona que supuestamente se equivocó. Seguramente que esa persona no sabía, no sabe. Y cada uno obra desde su nivel de conciencia. Entonces, independientemente de que te hayan hecho tanto daño, no pienses que el mundo no sirve, sino que piensa de que esa persona simplemente cometió un error y de que hay otras personas muy buenas que te pueden llegar a bendecir y mucho. Luego dice, lo que se refleja en el mundo se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios, por lo tanto puedo percibir la mansedumbre de la creación. Estamos como afirmando lo que en realidad todavía no es algo diario, que es las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, eso ya lo sabemos. Mi mente es una con la de Dios, eso lo sabemos, pero no lo tenemos incorporado. Si lo tuviéramos incorporado siempre veríamos lo bonito del mundo y no veríamos lo malo. Por eso dice acá, por lo tanto puedo percibir la mansedumbre de la creación. O sea, yo puedo decir que la creación es mansa, los animales, las plantas, la naturaleza, los humanos no. Y bueno, esa es la parte que todavía me falta a mí en tener esa visión de Cristo en general de todas las personas del mundo. Que les debe faltar a mucha gente porque no somos perfectos y no vamos por la vida siendo santitos y viendo a todo el mundo buenitos. Pero es el objetivo, ¿cierto? Llegar a ver a todos con los ojos de Cristo. Entonces, en el párrafo 2 dice la oración y dice, en la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. En la quietud quiere decir en los estados meditativos. Quiero contemplar el mundo y que ese mundo refleje únicamente los pensamientos de Dios y los míos.
y que los míos sean parecidos a los de Dios. Entonces, que se me conceda recordar que son lo mismo, esto, que mis pensamientos tienen que ser como los de Dios. Y así podré ver la mansedumbre de la creación. ¿Qué es lo que hizo el médico que creó el sistema del Ho Oponopono? O que mejor dicho no creó, que lo puso en práctica y en base a los resultados que obtuvo, escribió un libro. ¿Sí? Eso hizo él. Él vio con los ojos de Cristo a todos sus pacientes y los curó. Y bueno, esa es la capacidad que tenemos de hacer milagros con la visión de Cristo. Que de hecho, por ejemplo, Jesús tenía esa capacidad, porque la capacidad de sanar a los enfermos no solamente era porque él a la gente le decía levántate y camina y los veía sanos. No era solamente por eso. Era porque la gente creía en esa visión que tenía él milagrosa. Como le creían, más la visión que tenía él del Cristo, de verlos sanos, esa gente se sanaba. Pero cuando no creían en él, la gente no se sanaba. O sea que tenía que haber dos partes. Él podía, Jesús, podía hacer milagros. Le podía decir a una persona, levántate y camina. O le podía decir a uno de sus apóstoles que caminara sobre las aguas. Pero si ese apóstol que empieza a caminar sobre las aguas, que no me acuerdo si es Pedro o Pablo, cuando empieza a caminar sobre las aguas, confía en Jesús y camina sobre las aguas, pero cuando empieza a dudar, se empieza a hundir y le dice, hombre de poca fe, porque había perdido la fe. En el mismo momento en que perdió la fe, se empezó a hundir. Por más que Jesús lo viera de que era un apóstol que podía caminar sobre las aguas igual que él, y le concediera ese milagro, esa persona en el momento en que dejó de creer, empezó a hundirse. Y de hecho Jesús, en el lugar donde él nació y creció, cuando él vuelve a los 30 años y empieza a predicar esta visión diferente de la espiritualidad, él no puede hacer muchos milagros allí de sanación, porque la gente que sabía que era hijo del carpintero José y de María, no le creía, no confiaba en él, y por más que él hubiera tenido esa visión de Cristo, de sanación, la gente al no tenerle fe, porque lo veían como, es el hijo del carpintero y de María, no confiaban en él. Pero cuando se fue a otras ciudades, ahí sí pudo hacer muchos milagros. La gente no lo conocía y entonces no tenía esa concepción de, es el hijo del vecino de acá a la vuelta. No tenían eso. Entonces él ahí sí pudo hacer milagros. Fíjense, para que se produzcan estas cosas, estos milagros, tiene que haber fe del otro lado. Por más visión de Cristo que tenga la persona que esté haciendo el milagro, si la otra parte no tiene fe, no se va a transformar. En el caso de estas personas que estaban enfermas, yo no creo que esas personas hayan tenido, ¿cómo se dice?, esa voluntad de curarse, quizás por el mismo hecho de que estaban desequilibradas mentalmente. O quizás sí, y en el momento en que empezaron a mejorar, se dieron cuenta de que podían volver a tener una vida normal y se dejaron guiar por el médico y los terminó curando. Quizás sí se produjo así. Yo no he leído ese libro, lo tengo que leer. Pero si alguno de ustedes del otro lado lo ha leído, ese libro, sobre cómo ese doctor aplicó el Ho Oponopono en esa clínica psiquiátrica de Hawái, puede comentar y me va a servir para aprender más. El tema es que tenemos que ver con los ojos de Cristo para poder lograr transformaciones en el entorno y en nuestra vida. Bueno, espero que hayan entendido esta lección. Les mando un abrazo gigante. Ya saben que pueden suscribirse, comentar, darle like, compartir en sus redes para que el canal crezca. Les mando muchas bendiciones, que tengan un feliz día, una feliz jornada y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.